¿Cuántos de nosotros hacemos preguntas a Dios? Levante la mano. Muy bien. ¿Muchas? ¿Pocas? ¿O todo el tiempo? Yo quiero hablarte de eso. No de las preguntas que nosotros hacemos a Dios, sino cuando Dios nos pregunta a nosotros. Porque Dios pregunta también, ¿eh? Y voy a hablar de Job. Job, para los que no conocen la historia, sufrió mucho, pasó por muchas cosas y tenía derecho totalmente de preguntarle a Dios por qué. De muchísimas cosas. Pero si usted lee el libro de Job, va a ver que el capítulo 38, 39, 40, que son 40 versículos cada uno más o menos, no es Job el que pregunta, sino es Dios. En esos 3 capítulos de 40 versículos cada uno, Dios le pregunta a Job un montón de cosas, pero un montón. Yo voy a hablar solamente de un párrafo para que usted pueda entender en este día de lo que quiero hablarle. ¿Amén? Vamos. Job 38 del 1 al 3. Dios hace una pregunta a Job, varias preguntas. No sé, pero 200 preguntas fácil, o más también. Pero en este caso, después de tanto que Job preguntaba y insistía en preguntar, en Job 38, 1 al 3, entonces dice, respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y ahora le dice, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Qué tremendo esto, ¿no? Porque Dios te diga, ahora yo te voy a preguntar y vos me tenés que contestar. ¿Sabe lo que quiere ceñir los lomos? En esa época se usaban túnicas, ¿se acuerdan? Todos los varones, todos. Entonces cada vez que tenían que correr, ¿qué hacían ellos? Si no se tropezaban, se tenían que ceñir las túnicas y como las polleras, como las mujeres cuando tienen que correr. Y empezaban a correr. A eso se refiere, ¿eh? No del lomo de acá. Bien. Hay 2 clases de personas en la Biblia, si usted lee, yo sé que usted es lector de la Biblia, hay 2 clases de personas en la Biblia que las que hacen preguntas a Dios todo el tiempo, como Job o como muchos en la Biblia, y las que son confrontadas por las preguntas de Dios. 2 clases de personas, las que preguntan todo el tiempo a Dios y las otras que son confrontadas con las preguntas de Dios, como en este caso, Job. Nosotros siempre solemos preguntar, ¿por qué me pasa esto, Señor? ¿Lo dijo alguna vez? ¿Cuándo me vas a responder? ¿Por qué tardan tanto tus promesas, Señor, en mi vida? Y seguimos preguntando, ¿y cuánto más esta prueba, Señor? ¿Verdad? Y muchísimas preguntas más. Pero Dios muchas veces no responde inmediatamente. En cambio, hace una pregunta muchas veces que desnuda nuestro corazón. Las preguntas de Dios nunca son para obtener información porque ya sabe todo. Son para producir transformación en nuestras vidas. Una sola pregunta de Dios puede cambiar una vida para siempre. Por ejemplo, ¿me aceptas como tu Señor y tu Salvador? Esa pregunta cambia la vida de una persona para siempre. Dios no siempre responde a nuestras preguntas con una explicación. Muchas veces queremos explicación de todo y muchas veces responde haciéndonos una pregunta Él a nosotros. ¿Me amas más que a todos? ¿Me amas más que a nadie? Y cuando Dios pregunta, no es porque Él no sepa la respuesta, dije, ya lo sabe todo. Él ya conoce lo que hay dentro de nosotros. Su pregunta tiene el propósito de llevarnos a reconocer algo que nosotros todavía no queremos ver. Hola. Por eso, la pregunta de Dios no busca información, busca revelación. No le muestra algo a Dios, nos muestra algo a nosotros. ¿Está ahí? Lo primero que quiero señalar, y está en el libro de Génesis 3:9, las preguntas de Dios revelan dónde estamos espiritualmente. Cuando Eva come del fruto prohibido,
y le convida a Adán y los dos caen en esa tentación, cuando Dios viene, hace una pregunta: ¿dónde estás tú? Dios sabía perfectamente dónde estaba Adán, obviamente. La pregunta no era geográfica, a ver en qué punto estaba. Era para ver dónde estaba él espiritualmente. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estás tú, Adán? Adán, ¿en qué condición quedó tu corazón ahora? Después de haber probado el fruto prohibido, de haber desobedecido. Y hay personas que siguen viniendo, acá no, en otro lugar, viniendo a la iglesia, pero espiritualmente están lejos. ¿Lo vio? Están todos adorando, pero él está mirando al otro, mirando al otro. Están todos entregados y está en la nube de Valencia, dicen, ¿no? Así el dicho. Continúan sirviendo, pero ya no tienen pasión. Lo hacen por obligación. Continúan orando, pero ya no disfrutan de la presencia de Dios. ¿Conoce a alguien así? Y Dios sigue preguntando: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No dónde estás sentado, sino dónde está tu fe. ¿Dónde está tu primer amor? ¿Dónde está tu obediencia? Y antes de cambiar nuestra situación, Dios quiere cambiar nuestra posición espiritual. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muchas veces nosotros oramos: Señor, cambia esto, abre aquella puerta, saca este problema, modifica mi circunstancia. Pero Dios mira algo más profundo. ¿Desde qué lugar espiritual estamos enfrentando aquello que estamos viviendo? Porque una misma situación puede producir resultados completamente diferentes, dependiendo de la posición desde la cual estemos enfrentándola. ¿Amén? David estaba frente a Goliat. Imagínense esa posición. Semejante gigante, adelante de una pequeña criatura tan chiquitita. Ahora, David no creía ser una víctima frente a ese gigante. Se posicionó como alguien que sabía quién era su Dios. Él sabía muy bien quién era su Dios. El gigante seguía allí, pero David había cambiado su manera de prepararse delante del problema. Se preparó espiritualmente. Por eso te digo, ¿desde qué posición espiritual estás vos enfrentando lo que estás enfrentando en tu vida? Por eso a veces Dios no comienza quitando el gigante, comienza cambiando nuestra posición delante del gigante. Amén. Tal vez estás pidiendo que Dios cambie tu familia, pero Dios primero quiere cambiar tu manera de responder dentro de ella. Hola. Tal vez estás pidiendo que cambie tu situación económica, que es lo que pedimos muchas veces, pero Dios primero quiere enseñarte fidelidad, enseñarte orden, enseñarte administración. Tal vez estás pidiendo una nueva oportunidad, pero Dios primero quiere formar en vos el carácter necesario para sostenerla. ¿Está ahí? Porque si Dios cambia solamente la circunstancia, pero no cambia nuestra posición espiritual, podemos volver a caer en el mismo lugar. Entonces, Dios quiere cambiar nuestra posición espiritual. Dios no quiere solamente sacarte de una crisis, quiere sacarte de la posición espiritual que te hizo vulnerable a esa crisis. Hola. Por eso hay momentos en los que parece que Dios está demorando las respuestas, cuando en realidad está preparando a la persona que va a recibir la respuesta. Dios no solamente quiere cambiar lo que está alrededor tuyo, quiere cambiar el lugar desde donde vos enfrentás lo que está alrededor tuyo. Porque cuando cambia tu posición espiritual, escucha bien, cambia tu manera de caminar, cambia tu manera de decir las cosas, cambia tu manera de resistir y de obedecer. Amén. Primero Dios te posiciona, anótalo, después puede confiarte lo que estás pidiendo. Qué fácil. ¿Vio qué fácil es? Segundo, las preguntas de Dios exponen lo que evitamos enfrentar. Juan 5, no lo voy a leer, pero lo voy a parafrasear. Jesús llega al estanque, ¿se acuerda? Él llega a ese lugar y se encuentra con un hombre enfermo, hacía 38 años. Y le hace una pregunta sorprendente.
¿qué quieres? O no, ¿quieres ser sano? Le pregunta. Parecía una pregunta obvia, ¿no? Que le preguntan a una persona que está enferma ahí si se quiere ser sano. Pero Jesús estaba llegando al corazón de esa persona. Porque muchas personas quieren que cambie su dolor, pero no quieren cambiar sus hábitos. Hola, ¿conoce a alguien así? Quiere una nueva temporada sin abandonar esas viejas actitudes. Y a veces nos acostumbramos tanto a nuestra condición que dejamos de luchar por salir de ella. Y Dios pregunta, ¿por qué quiere despertar el deseo? Dios le pregunta por qué quiere despertar el deseo de una transformación verdadera. Por eso hace preguntas. Hay preguntas que Dios no buscan simplemente que demos una respuesta con la boca. Busca provocar una decisión en el corazón. Porque mientras una persona solamente diga, quiero cambiar, puede seguir viviendo igual. Habla de la boca para afuera. Pero cuando Dios logra que esa persona se enfrente sinceramente con lo que hay dentro de ella, comienza a nacer un deseo verdadero de la transformación. Amén. Dios le preguntó a Bartimeo en Marcos 10:51, ¿qué quieres que te haga? Le dijo. Jesús sabía que era ciego, ¿no? Imagínese eso, lo veía así. ¿Qué quieres que te haga? Sabía cuál era la necesidad de Bartimeo. Pero hizo que Bartimeo lo expresara. ¿Y por qué? ¿Por qué hace eso Dios? ¿Por qué hace eso Jesús? Porque hay cosas que Dios quiere hacer en nosotros, pero primero quiere que nosotros reconozcamos que realmente las necesitamos. Amén. No hace dejar de decir estoy bien, porque siempre decimos, ¿cómo está? Estoy bien. ¿Cómo está? Estoy bien. Para reconocer, Señor, necesito que me cambies. ¿Cuántos dicen eso? Cuando usted le pregunta, ¿cómo estás? Perfecto, estoy bien, excelente. Bien, bueno. Entonces Dios nos hace dejar de decir eso para reconocer que necesitamos decirle, Señor, cámbiame. Nos hace pasar de cambiar mi circunstancia a cambiar primero mi corazón. Amén. Y ahí comienza una transformación verdadera en la persona. Ahí comienza. Porque Dios no quiere producir solamente un cambio de conducta, sino un cambio de posición, de prioridades, de decisiones y de relación con Él. La pregunta de Dios muchas veces es una invitación a dejar de sobrevivir en la condición en la que estamos y comenzar a desear profundamente aquello que Él quiere formar en nosotros. Dios no hace preguntas porque ignore lo que hay en nuestro corazón. Hace preguntas para que vos y yo dejemos de ignorar lo que hay realmente en nuestro corazón. Y cuando finalmente reconocemos lo que Dios está señalando, cuando realmente reconocemos, dejamos de pedirle solamente que cambie lo que vivimos y comenzamos a pedirle que nos transforme a nosotros. Ahí empieza el verdadero cambio. Amén. Así que pedirle al Señor que transforme a tu esposo, a ese cabezón, a tu esposa. Lo tercero que quiero señalar es que las preguntas de Dios rompen el orgullo. ¿Cuántos orgullosos hay acá? ¿No hay nadie? ¿En otra iglesia? Vamos, todos tenemos un poquito de orgullo, ¿verdad? Escuche bien, durante 37 capítulos Job habló, presentó argumentos, expuso su dolor, intentó entender todo. ¿Cuántos versículos? Muchísimos, casi todo. Porque le dije 38, 39, 40, Dios le empieza a preguntar a él. Pero cuando Dios apareció, no comenzó explicando, para que te voy a explicar todo. Comenzó preguntando, ¿dónde estabas cuando fundé la tierra? En otras palabras, Job, ¿vos realmente creés que podés entender todo lo que yo haga? Esa es la pregunta que le hace Dios a Job. ¿Vos podés entender todo lo que yo haga? El problema de Job no era el sufrimiento.
era creer que necesitaba entenderlo todo. Hay cosas que Dios nunca nos explicará en esta tierra, déjame decírtelo. Lo vas a saber cuando vayas a su presencia y le preguntes, Dios, ¿por qué esto? Pero si nos mostramos, Él nos muestra quién es Él, cambia la situación, ¿sí? Y cuando conocemos más profundamente de Dios, dejamos de exigir respuesta para comenzar a confiar, cuando realmente sabemos quién es Dios. Para que lo entiendas mejor, no significa que Dios nunca nos dé respuesta, sino que hay situaciones en las que quizás nunca vamos a entender completamente por qué Dios permitió algo. Por ejemplo, podemos preguntarle, Señor, ¿por qué pasó esto? Y quizás Dios no nos explique el motivo. Pero en medio de esa falta de explicación, Dios puede mostrarnos, yo sigo siendo fiel. Yo sigo estando con vos. Yo sigo teniendo el control. Podés confiar en mí, aunque no entiendas lo que estoy haciendo. ¿Amén? Y ahí cambia nuestra relación con Dios, totalmente. Al principio decimos, Dios, necesito entender para poder confiar. Pero a medida que conocemos más profundamente quién es Dios, cambia la situación. Aprendemos a decir, Señor, no entiendo lo que estás haciendo, pero conozco quién sos. Y porque sé quién sos, puedo confiar en vos aunque no tenga todas las respuestas. Qué maravilloso es eso. ¿Cómo quisiera que todos sean así acá? ¿Son todos así? Aunque no sepan la respuesta, ¿siguen siendo fieles a Dios? Es lo que vemos en Job. Job quería entender lo que estaba pasando, pero al final su encuentro con Dios fue más profundo que recibir una explicación. Job terminó diciendo, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¡Qué tremendo! Es decir, Job no recibió una explicación detallada de todo lo que había sucedido. No la recibió, pero recibió algo mayor, una revelación más profunda de Dios. Y oro en esta mañana para que esa revelación profunda de Dios venga sobre tu vida. Hay respuestas que Dios quizás no te dará en esta tierra, te lo dije ya, pero hay una revelación que sí quiere darte. ¿Quién es Él? Porque cuando conozco a Dios profundamente, mi fe deja de depender de entender las circunstancias. Ya no digo confiaré si me explicas, digo confiaré porque sé quién sos. La madurez espiritual comienza cuando dejamos de medir la fidelidad de Dios por lo que entendemos y empezamos a descansar en quién es Él. ¿Está entendiendo o estoy trabando? 4. La respuesta a una pregunta puede definir un destino. Jesús le preguntó a los discípulos, ¿recuerda? ¿Quién dice usted que soy yo? ¿Quién respondió? Pedro. Pedro respondió y dijo, tú eres Cristo. Jesús inmediatamente declaró, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Una respuesta correcta abrió un destino nuevo. Nuestra vida cambia según cómo respondemos a Dios. Otro ejemplo, cuando Dios llama en 1 Samuel 3:10 a Samuel, ¿se acuerda de eso? Samuel responde, habla porque tu siervo oye. Era una respuesta. Esa respuesta no fue solamente una frase correcta, fue una disposición a escuchar y a obedecer. Después de esa respuesta sabemos la historia, ¿verdad? Comenzó una nueva etapa en su vida y en su ministerio. Entonces, cuando decimos una respuesta correcta abrió un destino nuevo, no significa que es una frase mágica que cambió su destino, significa que su disposición a responder a Dios lo posicionó para caminar hacia lo que Dios tenía preparado. Ahora, si Dios te dice, perdoná, ¿qué respondes? Si Dios te dice, obedecé, ¿qué responderías? Si Dios te dice, soltá eso que te está haciendo daño, ¿qué respondes? Si Dios te dice, volvé a mí, ¿qué respondes? Si Dios te dice, servime, ¿qué le respondes? Porque muchas veces el próximo capítulo no comienza cuando Dios habla, sino cuando nosotros respondemos. Una persona puede escuchar
la misma voz de Dios que otra, pero responder de manera diferente. La voz es la misma, el destino de obediencia puede ser diferente. Dios puede poner delante de nosotros una oportunidad, una corrección, un llamado, una dirección, pero nuestra respuesta determina si caminamos hacia esas promesas y si permanecemos donde estamos. Hay momentos en los que Dios no está esperando que entendamos todo. Está esperando que respondamos. Quizás hoy necesitas otra palabra de Dios. Quizás necesitas responder correctamente a la palabra que Dios ya te dio. Porque seguramente ya te dio, nada más que estás respondiendo incorrectamente. Y último, y con esto ya termino. Hoy Dios también hace preguntas. Tal vez hoy el Espíritu Santo está preguntando, ¿dónde quedó aquella pasión con la que me servías? ¿Qué hiciste con los dones que puse en tus manos? ¿Por qué seguís postergando aquello que te pedí? ¿Estás ahí? ¿Qué ocupa el primer lugar en tu corazón? ¿Confías realmente en mí? ¿O solamente cuando todo va bien? Porque es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, pero cuando van mal las cosas. Y las preguntas de Dios nunca buscan avergonzarnos, buscan rescatarnos. Por ejemplo, doy un ejemplo, cuando usted va al médico y tiene un síntoma, una enfermedad, algo, ¿qué hace el médico? ¿Le da el remedio ya sin preguntarle nada? O primero examina, pregunta, ¿qué te duele? ¿Qué tenés? ¿Verdad? ¿Qué síntoma tiene? ¿Qué le duele? Entonces cuando ella sabe realmente lo que tenemos, nos da la receta, nos da el remedio. Primero pregunta, porque la pregunta correcta descubre la enfermedad correcta. Dios hace exactamente lo mismo. No quiere tratar solamente los síntomas, quiere sanar la raíz. Quiere sanarnos de raíz. ¿Cuántos dicen amén? No preguntes por qué me pasó esto, por qué el otro, por qué aquello, por qué se fue, por qué dejó. Cierra tus ojos y comienza a orar y no hagas preguntas. Job comenzó el libro haciendo preguntas y terminó diciendo, de oídas te había ido, ahora mis ojos te ven. Y Dios quiere que hoy lo veas, no que lo escuches de oídas nada más. Job no recibió todas las respuestas que esperaba. Y déjame decirte que tampoco muchos de nosotros vamos a recibir todas las respuestas que esperamos de parte de Dios. Pero recibió algo mucho mejor, una revelación más profunda de Dios. Y cuando uno conoce verdaderamente a Dios, descubre que su presencia vale más que todas las respuestas. Yo lo creo. Así que si nos estás mirando por internet, por primera vez, segunda vez, y querés esto para tu vida, querés tener todas las respuestas, pero quizás muchas veces no. Pero hay una persona que te puede llevar a ese lugar, a que Dios a que Dios pueda responderte. El único intermediario entre nosotros y Dios es su Hijo Jesucristo. Así que donde estás, haz esta pequeña oración conmigo. Decir, Señor Jesús, te pido perdón por mi pecado. Hice cosas buenas, pero también malas. De las malas me arrepiento. Y hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida y a partir de hoy, Señor, quiero caminar contigo. Yo sé que no voy a tener todas las respuestas, Señor, pero quiero saber quién tú eres realmente y que me acompañes en cada situación difícil de mi vida, aunque no tenga respuestas. Aunque no tenga respuestas, pero solamente quiero saber quién tú eres y que contigo, Señor, no necesito ya respuestas. Acompáñame, Señor, cada día de mi vida. Eso es lo que más quiero. Si hiciste esta oración, escribinos que queremos seguir orando por tu vida. ¿Nos ponemos de pie, iglesia?